Muy hermoso porque realmente reconocí absolutamente todo lo que había. Dimensioné lo maravilloso que fue mi padre o que ha sido mi padre toda la vida, cómo se ha esforzado todo el tiempo por darnos siempre lo mejor y que a pesar de que nosotros vivíamos en la parte rural, una parte muy alejada, mi papá siempre tenía ese esfuerzo y como de tenernos siempre todos esos, en ese momento que podría ser esos juegos y todas esas cosas para tenernos como, era una forma de él demostrarnos su amor, pero realmente todo. Me encantó revivirlo. Lo que quiero decir es que se afirma lo de estar aquí a través del tiempo, ¿cierto? Nosotros somos sujetos o materia efímera y nos acabamos, pero hay otra cosa que sí se queda, que es la permanencia de nuestro ser. Entonces, al hacer este recorrido por el museo que ustedes dicen, entonces puede evocar a mi abuela a través del jabón de petróleo. Pude evocar mi infancia a través del juego del Jamie y pude evocar a mi hermano a través de la pandereta que él hacía para disfrutar la Navidad. Entonces creo que ahí es donde vuelvo y sustento que el ser se queda en el tiempo. Gracias. El fogón de petróleo me recordó de mi abuela. ¿Y cómo olía ese fogón de petróleo? Ay, cómo manchada las ollas. Y el humo. Y el fogón de petróleo está ligado mucho con una condición social, ¿cierto? Lastimosamente, ¿cierto? Entonces, eso también le recuerda a uno que pasó por situaciones muy complejas en la vida y que hay que agradecer porque uno de pronto en esos índices de pobreza ha salido de ahí. Decía ellos que incluso a veces no es ni siquiera la edad, que es que yo no alcancé a percibir ninguno, no reconozco ninguno. No es eso, a veces es el contexto en el que vivimos. Yo soy de un pueblo muy alejado del oriente lejano, y si uno va a las fincas, aún existen muchos elementos de eso en esas fincas. Entonces, hacer el recorrido no me evoca ni siquiera como el pasado, sino mi tierra, mis raíces y lo que somos y lo que seguimos siendo, porque en realidad si vamos, reencontramos casi todo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la niñez es una época supremamente importante para el desarrollo de los seres humanos, ¿sí? Por eso el programa de Cero a Siempre, porque ahí es donde realmente nos vamos formando en lo que queremos, en lo que recordamos, en lo que nos gusta, en lo que no podemos y lo que tampoco nos gusta. Entonces, una experiencia personal, mi abuela en mi vida fue supremamente importante. Yo creo que ella me educó, trato de seguir como los preceptos de ella y siempre la recuerdo, aunque hace mucho tiempo pues partió para el otro mundo. Ella me ha dejado muchas enseñanzas y recuerdo de esa época la máquina de moler arepas. Y mi abuela hacía las arepas para el desayuno. Pues eso también hace parte de nuestra identidad cafetera colombiana. Entonces nos tocaba, a mi hermana y a mí, nos tocaba moler el maíz. Cuando me tocaba era terrible porque llegó un momento en que la masa se vinagraba, o sea, se volvía agua. Entonces mi abuela empezó a mirar, no, usted no puede volver a moler. Y mi hermana la ponían a moler y normal. Entonces podía hacer las arepas normal. Entonces a veces también, yo creo que a veces no podemos con cosas. Por más que lo intentemos, a veces no podemos con cosas. Entonces yo creo que a través de esa pequeña historia, mi abuela me ha enseñado mucho, yo creo que todavía sigue enseñándome. Gracias. Pero no, me acordé del fogón de petróleo, una anécdota con el fogón de petróleo. Resulta que yo vivía aparte de mis papás y se llaman casaeldas, es que tiene una casilla encima y abajo, y en la parte de abajo pues hay una habitación, ¿cierto? Entonces un amigo dijo, ¿por qué nos conseguimos un fogón de petróleo? Hacemos una feitanga. Entonces un fogón de petróleo y una feitanga, era fritar pues pollo. Me dijo, una feitanga, ya hágale.
y empezamos a fritar eso como a las 8 de la noche y a la 1 de la mañana, eso se demora porque los montes de petróleo es muy lento, sí, y éramos con esa hambre a la 1 de la mañana y nosotros, pero eso, ¿por qué no frita, hermano? Y prácticamente nos comimos eso así ya crudo, porque eso no, yo me acuerdo de eso, pero hay una cantidad de cosas, casi todo, yo soy viejito ya y casi todo lo que hay ahí es reconocido. Si me pongo a contarles no terminaría, pero la que más, a mí me trae recuerdos es la famosa plancha de brasas, de carbón. O sea, que se recogía, uno ponía a quemar leña y luego le echaba, si uno no tenía cuidado, tiznaba la ropita. Entonces era doble trabajo y a mí sí que me pasó esa. Entonces yo para empezar mamá me enseñaba, sacuda la plancha así para que huele todo. Y yo le comía el cuento cuando llegaba allá, el tiznón. Entonces a lavar, hasta que aprendí a manejarla. Luego vino la plancha, que esa misma plancha se colocaba a esos fogones de petróleo. Y resulta que al calentar, el humo del petróleo se le pegaba a la plancha. Había que tener el cuidado de coger y limpiar bien para sentar, o sea, doble trabajo, eso era doble trabajo. Con la máquina de moler, pues ni contar. Esa sí que tuve experiencias. El depilar, primero se pilaba en una piedra estregando el maíz. Así, esa me tocó, esa fue que dura. Y échele agüita y estregue, como lavando. Luego vino el de machacar. ¡Ay, Dios! Terrible, yo le huía a eso. Y la última experiencia, la máquina de escribir. Me tocó utilizarla muchísimo, porque me gradué del colegio, inclusive de la universidad. Me tocó trabajos trasnocharme con eso. ¿Y sabe por qué no las estoy utilizando? Porque ya no se pusieron que no vendían los carretes esos. La cinta se dejó de vender. Entonces así, a todas estas, faltando por contar muchísimas, fue las que más me dejaron secuelas. Privilegiado porque yo creo que somos la última generación que pasamos pues como por esa época análoga. Entonces yo sé que muchas nuevas generaciones, pues yo no me sentí identificado con muchas cosas, no conocía muchas cosas que había ahí, pero muchas otras sí. Y pues a mí me tocó la época, bueno, la época no, el contexto de crecer en el campo. Y entonces todavía me tocó pues jugar con todos esos jueguitos análogos tan rudimentarios que yo creo que nutrieron esa niñez, esa infancia. Ahorita no sé, bueno, siento lástima por las nuevas generaciones que para ellos la infancia es estar pegado a un celular. Entonces eso me hace sentir privilegiado, haber vivido ese último tramo pues de esa época. Yo creo que no había muchas cosas que de pronto no viví, no me tocaron de lleno, pero sí han sido cosas que a lo largo de la vida los demás cuentan, ¿cierto? Entonces los papás contaban que hacían estas cosas, que jugaban estas cosas, entonces son cosas que sí se han incorporado pues como a la historia de la identidad de uno, aunque uno no las haya vivido, han sido también esas transmisiones culturales que uno ha tenido. De pronto, algo que lo que más así como que me haya impactado fue que, por ejemplo, a mí nunca me tomaron esa foto que le toman a los niños así, que en el colegio, a mí no me tomaron esa foto. O sea, la verdad no sabría decirle a nadie por qué, pero no me la tomaron. O otra cosa que pues que me genera siempre ese, como, por ejemplo, esos juegos que para la gente son normales, como el yo, para mí eso es difícil porque yo ni siquiera en la infancia, aunque existieran, y aún lo intento, pero es como una frustración. Las fijaciones son situaciones que van quedando en el inconsciente y estos ejercicios de evocación ayudan a volver a ellos, ¿no es cierto? Aunque no tengamos la respuesta, pero tal vez Ana mediante una anamnesis podrá darse cuenta de qué pasa, pero realmente las fijaciones siempre quedan en el inconsciente. Así como nos evocan y traen al recuerdo también situaciones que nos dan alegría, a veces sin saber por qué. Y a veces que a veces siento un olor y me da satisfacción, aunque no sepa por qué. Hay muchas cosas que están en el inconsciente. Eso de las fijaciones desde la parte psicológica es importante trabajarlas.